Buenas noches, soy Ana María Lomelí. La información es importante. En cuestiones de salud lo es aún más. Hoy al filo, el doctor Alejandro Macías, epidemiólogo. Hablaremos de mitos y realidades de la aspirina. Hola, doctor Macías, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Anita. Doctor, platíquenos sobre el tema de la aspirina. Sin duda, es uno de los fármacos más populares, más conocidos y también más utilizados en todo el mundo. Pero por esta razón quisiéramos platicar sobre la aspirina. Se habla mucho de que, pues además de quitar dolores de cabeza, también previene infartos. ¿En qué estamos, doctor? Sí, mira, qué bueno que aclaras que lo hemos hecho, porque en efecto lo hemos hecho y de acuerdo con la evidencia. Ahora, la evidencia cambia en medicina. En las décadas recientes, sobre todo en la última década, hay cada vez más evidencia que el beneficio que da la aspirina es muy pobre y que hay un riesgo importante de hemorragias. Pareciera que la dosis que se toma es muy baja y es inocente, digamos, pero la verdad es que inclusive a esa dosis el incremento de riesgo es importante. De hecho, hace poco, hace una semana, acaba de salir una publicación en el Journal of American Medical Association que muestra que sobre todo las personas de más de 60 años de edad que toman aspirina tienen mucho mayor riesgo de sufrir hemorragias en la cabeza cuando sufren golpes inclusive leves. Entonces, no es que digamos que si te la prescribió algún médico esté mal, era la evidencia, pero la evidencia está cambiando hacia pensar que hay otras cosas mejores que hacer que tomar la aspirina, como control de la diabetes, control de la presión arterial, control del colesterol, y que la gente que toma aspirina para evitar infartos no debiera tomarla. Ahora, hay dos tipos de prevención. Una, el que nunca ha tenido infartos, es lo que se llama prevención primaria, ahí no estaría indicado. Otro es el que ya tuvo un infarto o una embolia, eso es lo que se llama prevención secundaria, ahí sigue habiendo un beneficio demostrado y esa es una buena indicación todavía. Doctor, platíquenos sobre la aspirina, ¿no? La medicina evoluciona, la evidencia cambia. ¿Cuál es la situación y para qué sirve la aspirina hoy? Sí, a ver, hay que decir que la aspirina es uno de los medicamentos claves en la historia de la humanidad, Anita. De hecho, se conoce desde hace miles de años, no la aspirina tal, sino derivados de la corteza del sauce, que hacia el año de 1899, la compañía Bayer la hizo ya dosificable y de mejor absorción, y eso fue un cambio importante porque ya había un medicamento para tratar reumas, para tratar inflamación y dolor, y esas son todavía indicaciones válidas. Inclusive la gente con preeclampsia, las mujeres con preeclampsia o con alto riesgo de preeclampsia, es una indicación del embarazo. Ahora, doctor, pues ese es un fármaco que se vende sin necesidad de receta, por lo que en muchos casos, ¿no?, se llega a abusar de la aspirina, ¿no? ¿Nos puede aclarar hasta qué punto podemos utilizarla? La aspirina sigue teniendo muchas indicaciones y como decíamos, la prevención secundaria de infartos, el que ya se infartó, todavía es una buena indicación la aspirina. Entonces, no sería muy difícil un medicamento tan añejo y que se ha usado para prácticamente todo, ponerle una receta. Pero es el momento en que tenemos que saber que la gente pues, se tiene que informar. Y si tu médico te la estaba dando para prevención primaria, hablar con tu doctor, con tu doctora, para que vean si debes seguirlo tomando. Ahora, doctor, me parece que es muy importante que hablemos del tema de la prevención. Antes de llegar a tener alguna enfermedad por la cual tenemos que tomar tal o cual medicamento, hablemos de la prevención. ¿Cómo debemos vivir o qué debemos hacer para vivir mejor? Sí, mira, precisamente por eso yo creo que se ha ido integrando un conocimiento de la prevención que es mucho más efectiva para evitar infartos, embolias. La gente que tiene alto riesgo de tener infartos o embolias son básicamente las personas que ya pasan de los 40 años de edad, que tienen presión arterial alta, que tienen sobrepeso y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Es lo que se conoce como el síndrome metabólico. Esas personas se benefician mucho de hacer ejercicio, de tratar de controlar su peso, pero de medicamentos
importante el control de la presión arterial. De hecho, desde más temprano de lo que se suele hacer, porque la gente suele empezar los medicamentos de la presión arterial después de los 50 o 60 años, cuando a veces debieran empezarse a tomar mucho antes. Medicamentos para el control del colesterol, por ejemplo, los propios medicamentos para el control del azúcar, que empieza a subir después de los 40 años frecuentemente. Entonces, todo eso es mucho más importante y hay que informárselo a la gente también para que acuda a consulta y vea si requiere algo de eso. Oiga, doctor, y también la COFEPRIS hace un llamado en relación a que hay también falsificación de medicamentos, ¿no? En este caso, se refirió a la aspirina Protect. Bueno, recientemente COFEPRIS, que ha hecho su trabajo, está haciendo su trabajo al respecto de advertirnos de los peligros de varios medicamentos. Hay que atender lo que nos dice COFEPRIS, por cierto, nos ha dado varias alertas y recientemente alertó de una aspirina falsa, de una aspirina Protect, y con el número de lote y toda la cosa para que estén enterados. Oiga, doctor, no sé, seguramente usted lo ha visto mucho más que una servidora, pero de repente hay personas que tienen pastilleros, ¿no? Y uno pensaría que es para las emergencias, pero no. Son pastilleros diarios, ¿no? En donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos son necesarios al día. Y está el medicamento para, pues, mantener en buen nivel el colesterol, también para cuidar la presión alta, entre otros, ¿no? Para la acidez, en fin. Y de pronto estos medicamentos los toma uno por 5, 10, 15 años. ¿Cada cuánto debe de revisar uno este tipo de medicamentos con su médico o qué es lo que se debe de hacer? Sí, fíjate que es muy importante eso, Anita, porque también está demostrado que algo que antes se creía que no era posible, que la diabetes, si empieza muy tempranamente, se cura. O sea, si tú te das cuenta muy a tiempo que tienes ya alteraciones en el metabolismo de la glucosa o prediabetes o empiezas apenas con la diabetes, no vamos a llamarle curación, pero vamos a decirle que entra en remisión. Si tú empiezas a hacer ejercicio, si controlas tu peso, controlas tu presión, controlas tu azúcar, frecuentemente se revierte. E inclusive gente que está tomando ya medicamentos o que requiere medicamentos para la presión, para el colesterol, puede poder o tiene el poder a veces de dejar esos medicamentos y ya no necesitarlos. Pero todo eso tiene que ir de la mano de tu doctora o de tu doctora, Anita. Doctor, entonces el asunto es muy claro. Así como cualquier otro medicamento, la aspirina es útil siempre y cuando esté supervisada para el médico y pues esté uno consciente de para qué es útil. La aspirina tiene otras indicaciones, como decíamos, primero la de prevención secundaria, y que ya tuvo infartos o embolias, dolor, inflamación. Hay gente que lo toma, por ejemplo, para dolores de dientes, para dolores de cabeza. En las mujeres con preeclampsia que tienen alto riesgo, los ginecólogos suelen usar también aspirina. Para varias reumas, todo eso son indicaciones médicas. Yo diría que es un medicamento que se vende sin receta, que así va a seguir siendo, pero que la gente tiene que estar informada también de que no es nada más, como tú dices, de tomar dulces. O sea, hay un riesgo de tomar aspirina que generalmente es bajo si se toma intermitentemente y el riesgo es mayor si lo tomas continuamente. Lo que se necesita es que la gente esté cada vez más informada de su salud. Oiga, doctor, y pasando a otro tema, ya viene el regreso a clases, y con esto también, pues, el tema de las enfermedades respiratorias, ¿no? No podemos olvidarnos de la pandemia, ¿no? COVID-19, también viene el tema de la influenza. ¿Cuál es la recomendación? Sí, mira, y la Universidad Nacional Autónoma de México acaba de me enviar una recomendación, porque hay una detección tanto en Estados Unidos como en México de que los casos de COVID empiezan a aumentar. Y no hay que alarmarse por eso, de hecho, es algo con lo que ya nos tenemos que acostumbrar a vivir. Recordar, si hay tumultos, pues porte un cubrebocas, procura la ventilación de los espacios cerrados, mantente en las mejores condiciones posibles. Si estás enfermo, quédate en casa, porque se espera que también para otoño e invierno los casos de COVID que no han desaparecido, pero que ya no saturan los hospitales, puedan empezar a aumentar al mismo tiempo que aumentan las enfermedades como influenza y el virus sincicial respiratorio de los niños. Entonces,
va a ser parte ya de nuestra cultura y vamos a hacer lo que ya sabemos porque los virus no se van a ir. De hecho, el virus de COVID va a pasar a formar parte del repertorio de los virus que siempre nos van a estar infectando. ¿Nos tendremos que vacunar así como con la influenza una vez al año de COVID? Va a haber ya las políticas de vacunación, muy probablemente para la gente de alto riesgo, niños pequeños, personal de salud, personas mayores de 60 años de edad. Y yo creo que por lo pronto se va a empatar la vacunación de influenza con la vacunación de COVID-19. Sería lo mejor, ¿no? Yo creo que sí, para cuestiones logísticas. Oiga, y han salido también algunas publicaciones sobre las reacciones secundarias de las vacunas. Y esto ha desanimado a mucha gente. Pero la vacuna sigue siendo importante, ¿correcto? Sí, hay miles ya de millones de personas vacunadas de COVID-19. Es una vacuna muy segura, pero obviamente todo medicamento, toda vacuna puede tener algunos efectos colaterales. Después de varios de cientos de miles de vacunas, puede ser que algunas personas desarrollen algún efecto colateral, como puede ser endocarditis, pero el beneficio de la vacuna es decenas, miles de veces superior a sus eventuales riesgos. Entonces, los riesgos son algo implícito de cualquier medicamento. Hasta la aspirina, como decíamos, tiene algunos riesgos. Así que hay que siempre saber ver las cosas estadísticamente. Oiga, y quien se ha vacunado también se ha enfermado y se desaniman las personas. Pero pues es de manera distinta. ¿Es así? La vacuna es para que no te mueras, básicamente, pero te puedes enfermar de todos modos. Sí, ya se enferma uno de manera más leve. Sí, ya de hecho es lo que está pasando. Hay más casos, pero ya no se saturan los hospitales. Doctor Alejandro Macías, ¿con qué nos despedimos? Una nota de optimismo siempre, Anita. A ver, ya dejamos lo peor. Ok. Dejamos lo peor, no hay que alarmarnos, pero sí estar alertas y aprender de las lecciones. O sea, México pagó un tributo muy alto a la pandemia. Bueno, estemos en mejores condiciones, hagamos ejercicio, pongámonos nuestras vacunas, evitemos los tumultos de personas y de lugares mal ventilados. Eso es lo que ya llegó para quedarse, Anita. Gracias, querido doctor Alejandro Macías. Es un gusto saludarle. Un abrazo hasta León, Guanajuato. Gracias, Anita. Me encanta estar con su auditorio. Cuídense. Gracias. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo de la medianoche. Buenas noches.